a, a continuar con este estudio de los 12. Llegamos a ver una introducción, llegamos a ver sobre la vida de Pedro y vamos a continuar con Andrés. Bueno, bienvenida a la familia de Jessy, la madre de Jessy, bienvenida a Camila también de Argentina. Y bueno, Cristina también, que hace tiempo no la teníamos con nosotros. Y me falta Beatriz, que vino también que también hace tiempo no la teníamos con nosotros. Y bueno, les vamos a recapitular un poquito. Ustedes después les van a charlar con ellos, les van a contar que estuvimos viendo estos domingos anteriores del estudio. Pero vimos sobre la vida de Pedro y vimos qué gran hombre que fue, cómo Dios agarró a un hombre rudo, un pescador que venía de una zona donde eran despreciados por tener pocas letras, no por ser analfabetos, y lo transformó en una roca. Lo transformó en el hombre que Jesús quería que fuera, que Dios quería que fuera. Y ahora vamos a ver sobre su hermano, que al contrario que Pedro, es mucho menos conocido y mucho menos mencionado, pero no deja de ser importante para estudiar sobre su vida. Vamos a tener unas palabras de oración antes de continuar. Oremos. Padre amado, Señor, gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre, de poder hablar de tu palabra. Señor, te pido, Padre, que pongas palabras correctas en mi boca, Señor, que seas tú hablando, Señor. Y, Padre, tú bendigas a cada uno de los que está aquí, Señor, aquellos que no han podido venir. Tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor. Dejamos, Señor, todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ver entonces, como les comentaba, la vida de Andrés. Y como les decía, Andrés es alguien poco conocido, pero antes de entrar a la vida de Andrés, vamos a ver dos vidas. Una es de este hombre, Dwight Moody. ¿Alguien escuchó alguna vez de este hombre? Levante la mano, ¿alguien escuchó? ¿Algunas manos? Ay, sí, ahí va. Este hombre, en realidad, si ustedes ven la historia de la iglesia del siglo XIX, este hombre va a salir por todos lados porque fue de gran influencia en el siglo XIX este hombre. Evangelizó a millones de personas. Impactó tanto que, directa o indirectamente, que muchos otros evangelistas y predicadores fueron salvos gracias a su predicación. Fue un gran hombre de Dios en el siglo XIX que impactó muchos años después aún su ministerio y al día de hoy, porque el instituto que fundó él aún sigue funcionando hasta nuestros días. Pero nada sería de Dwight Moody sin un Edward Kimball. Y de este seguramente capaz nadie escuchó, y posiblemente, a no ser que lo vayan a buscar directamente por quién fue o esta historia, no van a saber mucho de él. Este hombre era un simple maestro de escuela dominical, no era un pastor famoso ni un líder reconocido. Y cuenta la historia que uno de sus alumnos de escuela dominical era bastante problemático. Y un día este hombre dice, tengo que hablar con este muchacho, así que va a hablar a su trabajo, donde trabajaba, en una zapatería, y cuando él estaba allí trabajando con los zapatos, le empieza a hablar. Y le habla Edward con valentía, pero a su vez con humildad, y le habló del amor de Cristo. Ese día, Dwight Moody, allí trabajando en una zapatería, conoció a Cristo como su Salvador. Kimball era un hombre sencillo y humilde,
que no buscaba fama o reconocimiento, pero buscaba hablar del amor de Cristo a otros. Y este hombre refleja muy bien cómo era el apóstol Andrés, que lejos de los reflectores, de los focos, él estaba trabajando continuamente por amor a Dios. O sea, no tendríamos todo lo que fue Dwight Moody si este simple hombre poco conocido, Edward Kimball, no hubiera tratado con él. Y yendo directamente a la vida de Andrés, vamos a buscar en Juan, capítulo 1, 40 al 42. Juan 1, 40 al 42. Y dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 que habían oído a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hay algunas particularidades acá. Andrés dice hermano de Simón Pedro. Parece como que Juan de alguna forma nos quiere decir, mirá, por si no conoces a Andrés, es el hermano de Simón. Por si no lo conoces. Es como que nos aclara, o sea, conocemos a Andrés de alguna forma a través de Pedro. Y Andrés pertenecía al grupo, como habíamos visto anteriormente, al grupo más íntimo de Cristo, al grupo que lideraba un poco a los 12, pero y tenía seguramente una relación estrecha con Jesús, pero no vemos a Andrés presente en muchos acontecimientos importantes donde estaba Pedro, Jacobo y Juan, los otros líderes también, al igual que él, del grupo. Por ejemplo, en Mateo 17:1, yo se los leo, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. En Marcos 5:37 dice, no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. O sea que Andrés en muchas ocasiones importantes, Andrés no está allí. Quitando las veces que se menciona en los listados de discípulos, Andrés se menciona solo 9 veces en todo el Nuevo Testamento. Solo 9 veces en todo el Antiguo Testamento. Y la mayoría de veces son menciones al pasar. Ah, sí, Andrés dijo esto, Andrés estaba haciendo esto, está. No hay grandes declaraciones de parte de Andrés. Era parte del grupo líder, pero de los 4 Andrés era el menos notable de ellos. Es más, vamos a leer ahora... le pido que me acompañen en Lucas 5, 6 al 11 y después vamos a ver Mateo 4, 18 al 22. Lucas 5, 6 al 11. Y le pido a alguien si se anima a leer Mateo 4, 18, 22. Lucas 5, 6 al 11 y después Mateo 4, 18 al 22. Dice Lucas 5, 6 al 11. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Acá el episodio de la pesca milagrosa, dice el 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Acá vemos el llamado al ministerio en tiempo completo de
Simón, o sea Pedro, Jacobo y Juan, pero también fue de Andrés. Y eso lo vemos en el otro pasaje que vamos a ver. Mateo 4, 18 al 22. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. O sea, es el mismo llamado, uno visto por Lucas, otro también evidenciado por Mateo, pero Lucas parece haber omitido a Andrés. Parece no haber, lo pasó por alto, ¿no? Nombró a los más notorios y Andrés estaba ahí en medio de ellos. Andrés estaba tan lejos de esos primeros planos que parece que Lucas ni siquiera lo tuvo tan así, digamos, notoriamente. Era de esas personas que públicamente normalmente pasaban desapercibidas. Algo que vamos a ver de Andrés es que tenía un corazón dispuesto para el ministerio efectivo en segundo plano. Y Andrés no estaba buscando reconocimiento, como les decían, jamás buscaba ser notorio. Así era su personalidad. Andrés fue el primero de todos los discípulos a ser llamado. Estaba entre los primeros con Juan, en Juan 1, 35 al 40. ¿Y qué hizo Andrés antes que nada? Cuando Juan el Bautista le identifica que Jesús era Cristo, era el Mesías, inmediatamente fue a contárselo a su hermano, a Pedro. Y eso lo ven en Juan 1, 41 al 42. Inmediatamente él fue a contarle quién era Jesús. Este hecho habla mucho de su carácter. Habla mucho. Andrés identificó al Mesías y enseguida fue a contárselo a las personas que amaba. Y la vida de Andrés se desarrolla un poco a las sombras de quien era su hermano, que se vuelve mucho más conocido y mucho más notorio que él. La mayoría de las veces se lo menciona y se aclara que es el hermano de Simón. Y seguramente Andrés, cuando iba a hablar, a llamar a Pedro para que conociera a Jesús, seguramente sabía cuánto se une al grupo va a ser mucho más notorio y va a dominar, o sea, va a liderar, porque era así Pedro. Pero Andrés no parece tener problema con eso. Entre hermanos, cuando a veces uno opaca al otro, hay a veces resentimientos. Pero en el caso de Andrés no hay ninguna evidencia de que así pasara. Conocía bien a su hermano y sabía que Pedro era así, pero Andrés no tenía celos, no tenía problemas, porque sabía que él era distinto y que tenía otro papel. Andrés había vivido toda la vida a la sombra de Pedro, pero aceptó este papel y fue por eso que fue tan útil. Mientras Pedro era impetuoso, respondón, imprudente muchas veces, esa parte de Simón, ¿no?, que habíamos visto, Andrés las pocas veces que hablaba lo hacía de forma correcta. Pocas veces vemos que da declaraciones, pero era muy correcto. Al contrario de Pedro, se ve que pensaba mucho más antes de hablar. Y no es que fuera perfecto, porque cuando todos los discípulos se metían la pata, Andrés estaba incluido ahí. Pero cuando se lo nombra él solo, parece hablar correctamente. Y Andrés no buscaba el foco de atención ni la notoriedad. Él veía el gran valor de las cosas pequeñas y sencillas, en servir sin tener que ser reconocido o ser notorio o recibir aplausos.
Otra cosa, otro rasgo de Andrés era su hambre por la verdad. El nombre Andrés significa varonil o valiente. Viene creo que Andreia es la palabra, que viene a ser valiente, que viene del griego. Y eso no solo se cumplía porque era una persona ruda, ¿no? Era un pescador, o sea, seguramente era fuerte, sino que era valiente, decidido, porque amaba la verdad. La búsqueda de la verdad lo llevó a ser seguidor de Juan el Bautista. ¿Y qué implicaba esto? Seguir a Juan el Bautista era irte al desierto, a vivir una vida austera, como la que vivía Juan, que nos dice Mateo 3:4, que es Juan se vestía de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Juan el Bautista tenía una vida bastante austera y él como discípulo tenía que estaba en el desierto junto con él. Y esto lo hacía por amor a la verdad. O sea, Andrés y Juan seguían a Juan el Bautista, y cuando Juan el Bautista identifica a Jesús como Cristo, como el Mesías, ahí inmediatamente siguen a Jesús. O sea, Andrés era alguien que tenía hambre por la verdad. Otra cosa que vamos a ver es su corazón evangelístico, que ya empezamos a verlo cuando va a buscar a su hermano Pedro. En Juan, ahí les invito que me acompañen, en Juan 12, 20 al 22, si alguien se anima a leerlo, Juan 12, 20 al 22. Había ciertos griegos en los que habían subido a orar al Evangelio. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Acá vemos que vienen algunos griegos, y viene Felipe y dice, ¿qué hago, no? ¿Y a quién acude? Acude a Andrés. Y al parecer Felipe de alguna manera sabía que Andrés sabría qué hacer en esta situación. Como que, bueno, hay personas nuevas, voy a hablar con Andrés. Andrés conocía bien a Cristo y sabía que Cristo no rechazaría a nadie que lo buscara. Y tanto Pedro como Andrés, estos hermanos, tenían corazones evangelísticos, se preocupaban por las almas, pero eran muy distintos. Tenían métodos totalmente distintos. Pedro predicó a una multitud en Pentecostés y 3.000 aceptaron a Cristo. Pero no vemos ningún registro de Andrés que haya predicado a multitudes, pero Andrés fue quien trajo a Pedro. Andrés era de el 1 a 1. Y podemos decir, bueno, Pedro sí, predicó a 3.000, pero Andrés fue el que, Pedro, digamos, conoció a Cristo gracias a Andrés. Andrés disfrutaba de traer personas a Cristo y lo hacía con mucha frecuencia. Entonces, poco notorio, pero un gran hombre de Dios que tras bambalinas, o sea, en lo oculto donde nadie tal vez lo notaba, él estaba trabajando por amor a Dios. Y él reconocía el valor de las cosas simples. Y vamos a ver un episodio en Juan 6, 5 al 12. Juan 6, 5 al 12, que es la alimentación de los 5.000. Vamos a leer un versículo cada uno. ¿Se animan?
Yo arranco con el 5 y después seguimos hasta el 12. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probar, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más, ¿qué es esto para tanto? ¿Y es? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. 12. Y cuando estuvieron saciados, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Bueno, acá sabemos que no eran solo 5.000 varones, o sea, sumamos la familia completa y seguramente eran muchísimos más. Y están acá discutiendo Jesús, ¿no? Para probarles, dice: ¿qué hacemos? ¿Cómo les damos de comer? ¿No? Y Felipe vemos con los cálculos: no, pero a ver, no. Y viene Andrés y dice: acá hay un niño, un joven que tiene esto: 5 panes y 2 peces. Y sabía que no era suficiente para una multitud. No es que Andrés decía: ay, qué bobo Andrés, mirá con lo que viene. Sabía clarito, pero él simplemente no se preocupó. Lo trajo a Jesús sabiendo que él sabría qué hacer. Él dijo: bueno, esto es poco, pero no sé, en las manos de Jesús, quién sabe. Y Andrés nunca entró en discusiones de quién era el más grande. Se discutían mucho, ¿no?, entre Juan, Jacobo y Pedro continuamente a ver quién era el más grande. Andrés no lo vemos en ninguna de estas discusiones. Y acá, por ejemplo, en este episodio que veíamos, él dijo: bueno, su intervención es: ahí está esto, es poco, sé que no da, pero sabía que Jesús podía hacer mucho con eso. Confiaba en Jesús, en lo que Jesús era capaz de hacer. Simplemente con esa cortita intervención podemos ver eso. Andrés era de esos individuos silenciosos que trabajaban fielmente en el anonimato. Tal vez con dones no muy llamativos, tal vez podríamos decir insignificantes, pero muy usados por Dios. Y esta clase de características nos habla, por ejemplo, Efesios 6:6, yo se los leo: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, no como los que quieren agradar al ojo. Marcos 9:35 dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Andrés tenía bien claro que él no buscaba fama, notoriedad, no buscaba que se dijera: Andrés hizo eso, Andrés estuvo en esto, él hacía lo que tenía que hacer y pasaba muchas veces desapercibido. Y vamos a ir viendo cómo terminó
su vida, pero si tenemos que decir quién fue Andrés, quién fue este hombre Andrés, fue alguien humilde que amaba al Señor, no buscaba el reconocimiento de los hombres, sino el reconocimiento de Dios. Una persona que amaba la verdad y tenía carga por las almas. ¿Cómo terminó su vida? La Biblia no nos menciona mucho más de él, no nos menciona nada después de Pentecostés. No sabemos más nada de Andrés por la Biblia. Pero Eusebio, uno de los historiadores, ¿no? O sea, información extra bíblica, que no tiene por qué ser veraz, pero son tradiciones que ¿no? Historiadores iban documentando. Dicen que Andrés llegó a Escitia, que vendría a ser Rusia, Ucrania, toda esa zona. Y cuentan también que fue crucificado en Acaya, Grecia, que murió crucificado. Y al parecer Andrés había guiado a Cristo a la esposa de un gobernador provincial romano. Y como este gobernador no estaba de acuerdo con la fe, y quería que su esposa renunciara a su devoción, y esto no pasaba. Entonces el gobernador mandó crucificar a Andrés. Pero lo tuvo atado, digamos, a la cruz durante 2 días. Y en ese tiempo cuenta la historia que exhortaba a todos los que pasaban por él a que vinieran a Cristo. No sabemos si esta historia fue tan así, ¿no? Porque no es parte de la Biblia, pero tal vez sucedió y nos habla también de el gran hombre que fue Andrés. Un versículo tal vez que podría resumir bastante su vida es Mateo 25-23, que de la parábola de los talentos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Tal vez Andrés no tenía grandes dones, pero los pocos dones que Dios le dio, los usó. Y no, tal vez es poco recordado, y nosotros mismos, si tenemos que acordarnos de los apóstoles, enseguida se nos viene Pedro, se nos viene Juan, y tal vez Andrés no es de las personas más recordadas, pero tenemos un Pedro por Andrés. Y Andrés continuamente estaba buscando trabajar para Dios sin importar la notoriedad. Spurgeon decía: los grandes movimientos de Dios comienzan con personas comunes haciendo cosas ordinarias con un corazón dispuesto. Y así era Andrés, haciendo cosas simples, pero con un corazón dispuesto. Aquellos que tal vez servimos a Dios en cosas más públicas, constantemente tenemos que estarnos evaluando, es decir, ¿esto lo estoy haciendo por Dios o de alguna manera estoy buscando mi gloria o me está picando un poquito el bichito de querer notoriedad? Y tenemos que evaluarnos constantemente, es decir, y tener cuidado de lo que hacemos sea para la gloria de Dios. Pero aquellos que sirven tras bambalinas, o sea, lejos de los reflectores y son fieles, esas personas sin duda entienden el verdadero corazón del servir a Dios. Y hay varios ministerios en nuestra iglesia que tal vez no sabemos quién los hace. Por ejemplo, un ejemplo que siempre se me viene a la mente es la limpieza. No sabemos quién limpió cada domingo, pero alguien lo hizo. Y no está diciendo, yo limpié hoy, No. Y así tantos servicios que no se ven, pero fielmente, si se hacen, sin duda no son ministerios que se busca el reconocimiento. ¿Quién compra aquello? ¿Quién hace esto? Cosas que no se ven, que si se hace para Dios fielmente, qué bueno es cuando ahí no hay oportunidad de buscar notoriedad. Y la iglesia necesita muchos más Andrés. Gente que sirva a Dios sin esperar reconocimiento
o tal vez agradecimientos. Que simplemente lo haga por amor a Dios, aunque prácticamente tal vez o no se sepa o no se reconozca. Pero también nos tenemos que animar, valga redundancia, a animar a esos Andrés. Porque somos humanos y a veces nos desanimamos y necesitamos que nos animen en el servicio. Que aunque tal vez no se nota, que hagamos un esfuerzo por notarlo y agradecer a aquellos hermanos que hacen este trabajo que tal vez no es visible. Así como tantos servicios que ustedes, ministerios que ustedes podrán identificar y pensar que se hacen, que tal vez no sabemos quién lo hace o en qué momento quién lo hizo, pero se hacen. Como las personas que están orando por otros, que se están preocupando, tal vez no todos sabemos, pero son cosas que gente la hace. Andrés además era alguien que confiaba en Dios y que sabía que algo insignificante como unos pocos peces y panes en las manos de Dios podría ser algo grande. Alguien humilde que no vemos que tuviera celos con su hermano, no buscaba posiciones ni reconocimientos, sino que era feliz trayendo almas a su Salvador, sin bombos ni platillos, simplemente por amor a Dios y a las almas. Cuanto nos enseñan esas personas que sirven en lo oculto y siguen siendo fieles a lo largo de los años. O sea que oremos por estos Andrés, estas personas que tal vez sirven a Dios y muchas veces no sabemos quién hace qué, pero que están ahí fielmente y Dios está valorando eso, ¿no? O sea que valoremos a los Andrés y busquemos servir a Dios realmente de forma sincera, sin buscar notoriedad ni reconocimiento, ¿no? Por amor a Dios.